Hola mamá, buenos días. Muchas gracias por ser parte nuevamente de Expo Mi Bebé y yo desde tu casa. El día de hoy tenemos un Facebook Live con el psicólogo Juan Pablo Arredondo, que nos va a hablar de cómo establecer límites y controlar los berrinches en nuestros peques. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta quinta edición de Expo Mi Bebé y yo. Y pues bueno, lo dejo con nuestras mamás para que les pueda impartir este tema tan interesante y útil para ellas. Muchas gracias. Al contrario, es un placer para mí estar con ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues es un tema muy complejo, es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchísimas vertientes, pero bueno, pues por una cuestión de tiempo, pues tenemos que compactar absolutamente todo para hacerlo un poquito más reducido, pero es un tema realmente que da para mucho. Yo soy Juan Pablo Arredondo, pues soy tu psicólogo, tengo más de 33 años de experiencia trabajando con niños, con adolescentes, adultos, parejas, familias, y es justamente a través de toda esta experiencia, pues que se ha venido, pues juntando una serie de informaciones para crear un poco esta estrategia, estas técnicas y este enfoque sobre el establecimiento de límites y sobre todo también con el trabajo con los berrinches. Y bueno, es justo de esto que vamos a hablar. ¿Qué queremos nosotros? Pues queremos niños que sean, obviamente, responsables en la máxima expresión de las palabras, ¿no? Responsables de sus actos, de sus cosas, de sus afectos, también responsables de las consecuencias de sus actos. Queremos niños adaptados que en donde los pongamos, pues funcionen adecuadamente, ¿no? Que si están en un parque, en la escuela, en un centro comercial e incluso en un funeral, pues se adapten adecuadamente, que sean chicos integrados, es decir, que tengan la capacidad para desarrollar sus habilidades sociales y puedan relacionarse y vincularse con los demás. Y por último, pues también chicos felices. Hay asociaciones importantes entre la vida infantil feliz y la vida adolescente feliz. Pero también hay una relación muy estrecha entre una vida adolescente feliz con una vida adulta feliz. Entonces, cuando hablamos de chavos, niños, jóvenes que sean felices, pues no estamos hablando de poca cosa, porque estaríamos hablando finalmente de la proyección que van a dar a sus vidas. Y esto ya nos empieza a meter en un contexto que sería realmente muy importante analizar, porque a veces creemos que los niños muy sueltos, los niños muy libres, los niños a los que se les deja ser, pues suelen ser niños mucho más felices, mucho más plenos. Y esto, pues es una falacia, esto la verdad es que no existe. Hoy está perfectamente comprobado que los niños que crecen en ambientes estructurados, en donde hay límites, reglas, estructura, donde hay un adecuado manejo de autoridad, donde se definen adecuadamente las consecuencias, son niños que son pues más seguros, más confiados, más autosuficientes, con mejor autoestima, con un mayor autoconcepto de sí mismos, porque empiezan a ser criados en un ambiente en el que saben muy bien cómo las cosas funcionan y justamente a través de esto es que van adquiriendo estas certezas necesarias que pues, se requieren para transitar adecuadamente por la vida. Por eso cuando hablamos de establecer límites, tendríamos que pensar claramente que los límites y el amor no están peleados. Para muchas personas, poner límites es como ser duro con los niños, es como ser exigentes con ellos, incluso como ser autoritarios con los niños. Y esto, pues no hay nada más falso que esto, porque la realidad de las cosas es que cuando tú trabajas con los niños y les pones límites, el límite no solamente está peleado con el amor, sino estoy absolutamente convencido de que poner límites es un profundo acto de amor. ¿Por qué? Porque estamos preparando a nuestros hijos para la vida, porque estamos diciéndoles cómo el mundo funciona y estamos permitiendo que ellos, cuando salgan de nuestro entorno familiar, pues lleguen a un ambiente que va a funcionar pues lo más parecido a como nosotros funcionamos. Y esto es uno de los fundamentos muy importantes de los límites, porque ¿qué pasa cuando un chiquito crece en un ambiente, vamos a ponerle sobreprotegido, en un ambiente de demasiado consentimiento, en un ambiente muy permisivo, y de pronto este niño sale a un entorno normal, a
una escuela, a un kinder, pues es probable que si el niño está acostumbrado a que el mundo gire alrededor de él o a hacer lo que se le pega la gana o a controlar o a mandar, y este niño en un momento dado sale al entorno en donde pues va a haber reglas, límites, estructura, va a haber una autoridad, va a haber una maestra, va a haber compañeros a los que hay que respetar turnos, hay que seguir órdenes, y todo esto pues obviamente vamos a generar un choque y un contraste muy importante en los chavos, al grado en que muchas veces las propias escuelas en primero o segundo de kinder llaman a los papás y le dicen, oye, a tu hijo le dicen Mowgli, el niño en la selva. ¿Por qué? Porque no respeta, porque quiere hacer lo que quiere, porque se para, porque le da lo mismo quitarse los zapatos o quitarse los calcetines o quitarse la camisa o andar en calzones o pararse al baño. ¿Por qué? Porque está habituado, está acostumbrado a moverse y a transitar de esta manera dentro de su casa. Por eso es importante que en el interior de la familia nosotros funcionemos lo más parecido a cómo la sociedad funciona. ¿Para qué? Para que cuando nuestros hijos salgan, justamente sean individuos adaptados, integrados y felices, que puedan tener una convivencia armónica con el entorno y que pues, sean niños que hayan desarrollado sus habilidades sociales, pero también que hayan desarrollado su tolerancia a la frustración, la forma en la que responden a las cuestiones que vivimos, etcétera, ¿no? La mayoría de nosotros, por lo menos una generación para acá, pues provenimos de familias en donde la autoridad era completamente vertical. Nuestros papás mandaban y nosotros obedecíamos, punto, se acabó, no había discusión. A finales de la década de los 70, a principios de los 60 y a principios de los 70, cuando viene todo este auge hippie, cuando viene toda esta revolución cultural, pues hay una modificación también en la crianza y pasamos de una educación que era completamente vertical a una educación que era completamente horizontal, en donde la consigna era bájate a su nivel, háblale, explícale, no le impongas, y esto dio un vuelco terrible a la crianza y es ahí en donde muchos papás hoy han o hemos perdido la brújula de para dónde es. En esta consigna de trabajar de manera horizontal, pues bueno, de pronto tenemos chicos que ya no obedecen, que no respetan, que no tienen autoridad, que están hoy con comportamientos hostiles, berrinchudos, caprichosos, voluntariosos, y esto en mucho es resultado de que muchos de los papás empezaron a confundir el autoritarismo con la autoridad. Cuando un papá confunde autoritarismo y autoridad, va a empezar a tener realmente muchos problemas. ¿Por qué? Porque si yo creo que el autoritarismo es lo mismo que la autoridad y yo no quiero ser autoritario, pues evidentemente lo que voy a provocar es que deje yo de ser autoridad. Y lamentablemente, es uno de los graves problemas que tenemos en la educación de hoy. Los papás que están intentando educar sin ser autoridad. ¿Cómo explico yo la autoridad en términos muy coloquiales? Es a través de un juego de palabras que suena bastante absurdo, pero que ustedes me lo van a entender muy bien. ¿Por qué? Porque ¿qué es la autoridad? Bueno, ¿cómo un niño te va a hacer caso si no te hace caso? Para que un niño te haga caso, primero te tendría que hacer caso, porque si no, no te va a hacer caso. La única manera que habría de que te hiciera caso es si te hiciera caso, pero si no te hace caso, no te va a hacer caso. Eso es la autoridad. Queremos educar a nuestros hijos cuando de verdad no les representamos absolutamente nada a ellos. Y es por eso que necesitamos no soltar el tema de la autoridad, aun cuando no lo brinquemos a un tema de autoritarismo. Hoy los chicos se rigen por el principio del menor esfuerzo. Lo más que puedan obtener dando lo menos posible a cambio. Y si puede no ser nada, mucho mejor. No se quieren esforzar, no quieren motivarse, no quieren buscar elementos de los cuales agarrarse para hacer las cosas,
siempre lo hacen de maneras condicionadas, que me vas a dar, cómprame tal cosa, si hago tal cosa, entonces me vas a dar esto otro. Y todo esto, pues obviamente nos va a llevar a una situación en donde evidentemente, pues nos van a condicionar, como dije, absolutamente todo lo que hagan. También los chicos de hoy se están rigiendo por la cultura de la inmediatez, es decir, por la gratificación inmediata de lo que quieren. Y esto lo lamento, pero en gran medida la culpa lo tenemos los padres. ¿Por qué? Porque les damos a manos llenas sin que ellos ni siquiera se esfuercen en tenerlo. A veces ni siquiera porque lo pidan. Solamente nosotros gratificamos, gratificamos, gratificamos y ellos no se tienen que esforzar en lo más mínimo. Y esto hace que obviamente no valoren las cosas, no sean agradecidos, sean muy centralistas, muy individualistas, porque pues a fin de cuentas todo les viene pues demasiado sencillo. Y esto nos rebota de manera directa en algo que seguramente tú habrás oído alguna vez, que es esta cuestión de los niños emperador o las niñas emperatrices, que son niños que verdaderamente creen que mandan en su casa porque se hace su santa voluntad a la hora que ellos quieren. Que de hecho, solo como dato curioso, de ahí viene el famoso término de ser voluntariosos. ¿Qué es un chavo voluntarioso? Pues un chavo que quiere hacer su santa voluntad todo el tiempo. Y son caprichosos, son agresivos, son groseros, son malcriados. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que tú les satisfagas, que tú les cubras, que tú hagas todo lo que tengas que hacer para que ellos se salgan con la suya y ellas obtengan lo que quieren. Y esto nos rebota de manera directa en uno de los motores más importantes de la conducta infantil y es captar atención. El problema es que los niños no saben diferenciar entre atención positiva y atención negativa. Para un niño, atención es atención, incluso no importando el precio que tengan que pagar por obtenerla. Es por eso que muchos niños recurren a comportamientos indeseables para dirigir reflectores hacia ellos, aunque estos reflectores sean negativos. Si un niño comienza a darse cuenta que haciendo berrinche, llorando, comportándose mal, siendo altanero, grosero, demandante, él de esa manera obtiene no solo lo que quiere, sino también atención, pues lo que estamos haciendo es nosotros de manera indirecta reforzando permanentemente estos comportamientos indeseables que, pues por un lado vamos a querer corregir, pero que por otro lado vamos a estar reforzando permanentemente. Por eso, la atención juega un papel muy importante en nuestros hijos y en muchos casos los comportamientos indeseables lo que hacen es hacer que capten una gran cantidad de atención y que a cambio no pase nada, porque tampoco en las casas hay consecuencias. Se les deja pasar las faltas, las fallas, los errores, los comportamientos indeseables, incurriendo en algunas ocasiones en verdaderas cuestiones de que no hay represalias, de verdadera impunidad en nuestras familias. Y por supuesto que a veces nos quejamos de la impunidad en el país y en las autoridades y en todo esto, pero la realidad es que muchas veces comenzamos con la impunidad desde nuestra propia casa, en donde nuestros hijos tienen comportamientos muy indeseables, tienen comportamientos muy incorrectos y no pasa nada en las casas, se les deja pasar. Y entonces esto ya nos comienza a rebotar en una de las principales y más importantes premisas de los límites. Y es que para que haya un límite, necesariamente tiene que haber una consecuencia cuando el límite se rebasa. Si nosotros no le ponemos consecuencias a nuestros hijos, cuando ellos rebasan un límite, den por hecho que no están poniendo límites. El límite necesariamente implica una consecuencia para que el niño sepa que una vez que eso se rebasa, algo pasa, algo que no es deseable, algo que no es adecuado va a pasar. Y ejemplos les puedo poner muchísimos, pero tal vez uno de los más importantes es
Si nosotros nos enteramos que la Policía de Caminos, la Policía Federal de Caminos está en huelga y hay un puente vacacional, ¿cuántas personas se les ocurre que van a respetar el límite de velocidad sabiendo que no va a haber consecuencias? Serán poquititos. Se calcula que cerca menos del 10% de las personas van a respetar el límite de velocidad. Pero si sabemos que hay una patrulla, si sabemos que hay un detector de velocidad, pues evidentemente vamos a restringir la velocidad porque sabemos que va a haber una consecuencia. Este otro ejemplo que voy a poner, a muchos les cae regordo, sobre todo a los antiimperialistas que están en contra de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con todos estos mexicanos que vamos a Estados Unidos y que estamos acostumbrados a brincarnos las reglas y vamos a Estados Unidos? Resulta que allá empezamos a respetar las reglas. ¿Por qué? Porque allá sí hay consecuencias. Allá si vives multas, si te arrestan, si te agarran, si te quitan la licencia, si puede llegar un momento en que no te dejan volver a entrar, si tienes alguna cuestión ilegal. Y esto obviamente, pues como a nadie le agrada, entonces nos comportamos. ¿Por qué? Porque por un lado allá sí hay consecuencias y dos, ahí sí hay una autoridad que hace valer las reglas y la consecuencia. Y esto es algo que nosotros de pronto desafortunadamente no hacemos, porque en casa muchas veces nuestros hijos pueden, como ya dije, incurrir en comportamientos realmente muy indeseables y pues resulta que no pasa nada. Y entonces los niños se siguen y se siguen y se siguen portando mal. Y en ocasiones no solo no pasa nada, sino que obtienen lo que quieren a través de 5 ganancias diferentes, que a veces creeríamos que el niño no se sale con la suya, pero cuando entendemos estas 5 ganancias, entonces nos damos cuenta que tal vez el niño sí se está saliendo con la suya. ¿Cuáles son estas ganancias? El primero, indiscutiblemente, es la atención, los reflectores que el niño dirige hacia él. Y en ese momento, cuando un niño quiere atención y recibe atención, pues está saliendo con la suya, aun cuando sea una atención negativa. ¿Y por qué recalco esto de la atención negativa? Porque vamos a poner un típico ejemplo. Cuando tenemos 2 hijos, uno se porta perfecto y es estrellita marinera, y el otro se porta como demonio de Tasmania, yo me pregunto qué hijo recibe más atención, qué hijo tiene más foco de sus papás, e indiscutiblemente es el que se porta mal. Eso es atención negativa y es uno de los reforzamientos de comportamientos negativos, porque si el niño lo que quiere es esa atención, la recibe con comportamientos negativos. Dos, ¿qué va a buscar un niño? También obtener lo que quiere, que de verdad se salga con la suya. Y esto va a usar todos los medios con los que cuente para que así sea. Pueden ser cosas lindas, mamita querida, mi amor, mi vida, carita de gatito Shrek, en donde te va a poner cara de compasión, pero también a través de un berrinche, pero otra vez se va a enojar, pero otras veces va a aventar cosas, pero también otras veces te va a decir que se quiere morir, que tú no lo quieres, que eres injusto, que prefieres a su hermano, que para qué nació, para qué pidió nacer, él no pidió nacer, que tú lo trajiste al mundo, que si ibas a tratarlo de esa manera, mejor no lo hubieras traído, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué busca? Obtener lo que quieres. 3, va a aventar toda la caballería con la que cuente para también evitar lo que no quiere. Cuando un niño evita lo que no quiere, también se está saliendo con la suya. ¿Por qué? Porque evidentemente eso no lo quiero hacer y entonces te hago pancho, drama, lloro, berrinche, pataleo, digo que me duele la cabeza, que tengo claustrofobia, que tengo entumido las piernas, que vengo bien cansado, todo lo que sea para evitar hacer lo que no quiere. ¿Sí? Y esa es otra forma de salirse con la suya. 4, una de las formas que el niño va a buscar para ganar es ganar terreno, es decir, lo que tradicionalmente le llamamos que se nos suban a las barbas, ¿sí? Que se nos trepen a la cabeza o que nos tomen la medida. ¿Cuántas veces hemos escuchado mamás y papás que dicen,
es que ¿por qué hasta que te pego de gritos haces? ¿Por qué? Porque el niño ya te tomó la medida. Sabe que entre que tú lo pides la primera vez y pegas de gritos, va a pasar un lapso de tiempo en donde él va a poder estar haciendo lo que quiere. Sigue viendo televisión, sigue frente al iPad, sigue frente al celular, sigue jugando. ¿Por qué? Porque todo este lapso que tú le abriste entre que le pediste que hiciera algo y pegaste de grito cuando ya de veras arremetes, es un lapso que él te gana terreno. Y entonces muchos papás me dicen, es que mi hijo sí me obedece y sí hace lo que yo le pido. Claro, a veces se tarda un poco. Yo le digo, ¿y un poco cuánto? ¿No? No, pues es que sí, se lo tengo que pedir 5 o 6 veces. Le digo, bueno, pues si tú a alguien le tienes que pedir 5 o 6 veces, pues me parece que pues no te está haciendo caso, no te está obedeciendo, y esto obviamente pues te va a generar un problema donde poco a poco te va a ir ganando terreno. Y el 5, por extraño que parezca, ¿cuál es el quinto objetivo de un hijo? Pues es, por extraño que parezca, hacernos enojar. Sí hay una intención de los niños de hacernos enojar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los principales confrontadores de sus deseos y sus necesidades. Cuando el niño no quiere algo, no se lo damos. Cuando el niño no quiere algo, lo hacemos que lo haga. Cuando el niño quiere comer, le decimos, no, no es hora de la comida. Cuando el niño no quiere comer, le dices, come porque te lo tienes que comer. Cuando el niño se quiere dormir, le dices, no, no es hora de dormir. Cuando el niño no se quiere dormir, le dices, cállate y vete a tu cama. Entonces, todo el tiempo los estamos confrontando y esto, háganse cuenta, que los irrita, los molesta. Y la forma en la que ellos van a encontrar para desquitarse con nosotros, pues es haciéndonos enojar. Y cuando un niño te saca de quicio, cuando un niño te enoja, sí se está saliendo con la suya, porque en mucho su intención es justamente molestarnos. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me molestas, yo te molesto. Tú me haces enojar, yo te hago enojar, sin lugar a duda. Y esto pues hace que se venga haciendo un círculo vicioso permanente. Es por eso que a través de estos 5 motores de la conducta, de 5 cosas que los niños buscan, a veces un papá cree que no se está saliendo con la suya, pero con que tenga cualquiera de estos 5 es suficiente para que sí se esté saliendo con la suya y por lo tanto el comportamiento que tú quieres corregir por un lado, pues resulta que por otro lo estás estimulando y lo estás reforzando. Pero bueno, entrando ya un poco en materia, ¿qué es un límite? Porque hablamos de límites toda la vida. ¿Qué es un límite? Una definición conceptual dice que un límite es el fin extremo o punto máximo al que puede llegar algo. Si hablamos de límites en los niños, pues sería el fin extremo o punto máximo al que podrían llegar los comportamientos, las actitudes, las conductas de nuestros hijos. Eso sería un límite que nos tendría que llevar para explicar el límite de una manera mucho más global a decir que un límite es establecer de manera clara, consciente y por anticipado las conductas, actitudes o comportamientos que serán o no admitidos dentro del hogar, determinando el punto máximo que se va a permitir para evitar situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, esto de los límites, yo lo explico mucho a través de una analogía que me gusta mucho, que es la analogía del corral. Vamos a suponer que tenemos un caballo o una yegua, si es que tienes una hija, hermosa, linda, divina, maravillosa, que tiene todas las características lindas y hermosas de tus hijos. Preciosa, es tierna, linda, todo lo que tú me digas, pero que también tiene las características no tan lindas de cualquiera de tus hijos, ¿no? Puede ser rebelde, oposicionista, confrontativo, no respeta, no hace lo que le pides, te patea a veces, todo lo que pueda hacer en una persona dirigido hacia un caballo. Pues este caballo tendría que vivir en un corral. Este corral va a estar delimitado por una cerca y esta cerca lo que va a hacer es definir
hasta dónde tu hijo o hija puede tener libertad de movimiento en sus comportamientos. Si tú eres una familia flexible, buena onda, light, pues tal vez tendrás un corral un poquito más grande. Pero si eres una familia o de una estructura un poquito más rígida, pues tal vez tendrás un corral un poquito más chiquito. Pero, pues este corral tiene que existir. No podemos tener un caballo sin cerca y que se vaya donde se quiera ir. ¿Por qué? Porque literalmente se va a perder. Literalmente se va a ir a lugares en donde no debería de estar. Entonces, pues tenemos que ponerle una cerca. Hay familias en donde de verdad ni cerca hay. Los niños tienen una libertad absoluta de hacer lo que se les pegue la gana, lo cual tal vez en tu casa pueda ser permitido, pero te tengo una mala noticia. Cuando salga al exterior va a tener miles de problemas en la escuela, con compañeros, con maestras, en los trabajos, en todos lados. ¿Por qué? Porque nunca tuvo límites. ¿Sí? En algunas familias tenemos pues un corral que está más o menos bien definido, pero en donde los papás funcionan con la puerta abierta. Entonces, el caballo, mientras esté tranquilo, se va a mantener dentro del corral, es decir, dentro de los límites marcados. Pero cuando ese caballo se altere, ese caballo va a buscar por dónde salirse. Y si la puerta está abierta, vámonos, para allá se va a ir y se nos va a salir de los límites, nos va a brincar los límites porque se salió porque la puerta estaba abierta. En otras familias no es que la puerta esté abierta, la puerta está cerrada y tienen su cerca muy bonita, pintadita de blanco, cerradita, pero puede ser una cerca muy bajita. Entonces, cuando el caballo esté tranquilo, el caballo se va a mantener en este límite que le estamos poniendo, pero cuando el caballo se altere por cualquier razón, el caballo va a correr, va a brincar la cerca, porque realmente se la habíamos puesto muy bajita y entonces se va a brincar los límites. Y vamos a decir, es que el niño se porta bien cuando está tranquilo, pero de la fregada cuando está alterado. Bueno, pues eso significa que tenemos una cerca demasiado bajita. Vamos a suponer que la cerca no está abierta, está cerrada, la cerca no está bajita, está a muy buena altura, pero es una cerca muy endeble. Cuando el caballo esté tranquilo, el caballo se va a mantener ahí dentro de los límites. Pero cuando el caballo se altere, el caballo va a golpear, va a correr, va a golpear la cerca, la tira y entonces se va. Y esto hablamos de límites que son muy suaves, de límites en donde yo digo que se tiene que hacer algo, pero si el niño no lo quiere hacer, tira mi cerca y se brinca los límites. ¿Sí? Entonces, una de las grandes recomendaciones que yo suelo hacer es pues que revisen su cerca. Primero, ver si la tienen. Segundo, de qué extensión la tienen, porque a lo mejor tienen una cerca con un corral enorme y ese es su problema. Le permiten demasiado al niño, a pesar de que haya una cerca, quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, primero que haya cerca. Segundo, de qué tamaño es su corral. Tercero, si la puerta está abierta o cerrada. ¿Sí? Cuarto, de qué tamaño es su cerca. Y quinto, con qué firmeza, con qué dureza está establecida esa cerca. Y esto es uno de los principales elementos que tenemos que contemplar en la práctica para podernos ajustar respecto a los límites. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos estos límites, esta cerca, podríamos decir, oye, ¿podemos abrir la puerta de la corral cuando queramos? Claro, pero tiene que haber una condición y es cuando el papá diga, no cuando el niño quiera. Yo abro la cerca de mis hijos cuando yo quiera. El niño se acuesta todos los días a las 8 de la noche, está perfecto. Y el viernes yo puedo decidir que se acueste más tarde e incluso hasta en mi cama, pero yo abrí la cerca, no él. ¿Sí? Y entonces ahí es donde el niño va también entendiendo literalmente quién manda, ¿no? Porque hay familias en donde creen los papás que son los hijos que mandan o
familias en donde los hijos creen que ellos mandan. Y esto yo lo explico a través de, de otra analogía, que es la analogía del barco familiar. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen un barco familiar y ustedes van a ir a buen puerto, a donde ustedes quieran ir. Puede ser al puerto de los valores, de los principios, de la conducta adecuada, de la responsabilidad, de la justicia, del respeto, de lo que quieran, los valores, lo que sea. Para allá ustedes si quieren ir. Y de pronto agarran a su hijo, de la edad que tenga su hijo, porque puede ser un niño pequeño de 2 años, y lo dejan conducir el barco familiar. Pues ¿para dónde se va un niño de 2 años? Hacia los berrinches, hacia querer lo que quiere, hacia ser grosero, malcriado, morder, escupir, aventar. Pues para allá se va a ir el niño si tú se lo permites. Y entonces tendría que haber un capitán que diga, no, 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 para allá no es para allá. ¿Para dónde se va a ir un niño de 6, 7 años? Pues a los videojuegos, a las pantallas, a estar jugando todo el tiempo, a dormir a la hora que quiera, a comer a la hora que quiera. ¿Sí? Dejamos un adolescente conducir el barco familiar, pues se va a ir hacia la fiesta, hacia el alcohol, hacia la marihuana, hacia el tabaco, hacia el vape, se va a ir hacia la flojera, hacia no entregar trabajos, porque para allá se va a ir, si lo permitimos. Necesitamos que haya un par de capitanes de barco que le digan, para allá no es para allá. Y tenemos que conducirnos hacia allá. Y esto, a fin de cuentas, lo tiene que hacer una autoridad que ponga límites para que cuando un chico de la edad que sea quiera desviarse de donde tenemos que ir, ponga un límite y le diga, no, 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 para allá no te puedes ir. En la analogía de la corral, de aquí para acá, olvídalo. En la analogía del barco, tú no te puedes desviar del camino tanto como tú quieras. A lo mejor te voy a permitir, pues como estás chiquito, pues que te desvíes un poco, pero yo te tengo que regresar, yo te tengo que reconducir a ir hacia en donde tú debas de ir. Y por eso el establecimiento de límites juega un papel tan importante. Dije, para que haya un límite tiene que haber una consecuencia que lo haga valer, pero también dije que para que haya un límite también tiene que haber una autoridad que lo haga valer. Los límites no se los podemos dejar a los niños o a los hijos para ver si los quieren cumplir o no. Tiene que haber una autoridad que haga valer ese límite. ¿Cuál es un poquito la diferencia entre un límite y una regla? Bueno, la regla es la consigna, la regla es la instrucción, la regla es lo que se dicta que se tiene o no que hacer. Y el límite es hasta dónde, ¿no? Un ejemplo muy coloquial es, en esta casa los niños no dicen groserías. Esa es la regla. Ahora, bobo es grosería, tonto es grosería, menso, tarado, idiota, estúpido o más, ¿dónde es una grosería? Bueno, pues hay que definir hasta dónde te lo voy a permitir. Si te empiezo a permitir bobo y luego te permito tonto y luego menso, idiota, tarado, estúpido, pues evidentemente, pues lo siguiente que vas a hacer es la siguiente grosería. Y entonces yo tendré que definir hasta dónde yo ya no te voy a permitir. Otro ejemplo muy común es los pleitos entre los hermanos. Si yo pienso permitir un pleito de un hermano hasta aquí, en realidad hasta aquí lo voy a permitir. Yo tendría que frenar los pleitos de mis hijos antes para que cuando lo rebasen queden todavía en un espacio más o menos deseable. Pero si yo te pienso permitir con mis hijos y los hermanos el pleito hasta aquí y hasta aquí te paro, cuando el niño rebase ese límite, va a estar moviéndose en esquemas de pleitos que van a ser ya no deseables. Y por eso hay niños que se agarran a golpes, que se escupen, se patean, se avientan, niños que me llegan al consultorio con un rasguño en la cara, de lado a lado, porque su hermano lo rasguñó, ¿no? Estos son escaladas de agresión que se van dando porque
permitimos de inicio cosas que no deberíamos de permitir. Y el problema con los límites es que somos muy chistosos como papás. ¿Por qué? Porque a veces, como estamos de buenas, permitimos, porque estamos de buenas, ay, no pasa nada. Y a veces, porque estamos de malas, permitimos, porque si no arremeto con ellos y lo voy a medio matar. Entonces, no somos congruentes, no tenemos una consistencia en el manejo de límites, en el manejo de autoridad, en el manejo literal de lo que permitimos y no permitimos. Y para eso, necesariamente tendría que haber consecuencias cuando algo no estamos dispuestos a permitir y nuestros hijos lo rebasan. Y esto es a través de un manejo de consecuencias. Voy a mencionar 7 estrategias de modificación de conducta rapidísimos. Esto me puede llevar 6 horas hablarlo, pero bueno, solo para que te quedes con eso. Si estás un poco más interesado, bueno, ahí está en pantalla mi libro Límites y Berrinches, que es mi primer libro de hace muchos años, y ahí describo absolutamente todo, pero bueno, 5, 6, 7 estrategias de modificación de conducta. El primero es, sin lugar a duda, educar con las patas. ¿Y qué es esto? Hacer que nuestros hijos hagan con nuestras patas. Si mi hijo le digo apaga la tele y no la apaga, con mis patas voy y le apago la tele. Si le digo ven para acá y mi hijo no viene, con mis patas voy y lo traigo. Si mi hijo no se quiere meter a bañar, con mis patas voy y lo llevo a bañar. Esto puede ser una forma de modificar la conducta de nuestros hijos de una manera bastante adecuada y muy funcional, porque sirve maravillosamente. 2, está el castigo físico, el cual de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia es deseable ni favorable, pero existe. Yo no estoy diciendo que no exista, pero no es recomendado de ninguna manera. 3 es el retiro del afecto, es decir, te castigo con el látigo mi desprecio, no te hablo, no te contesto, te hablo con monosílabos y te hago ver que estoy enojado, que estoy disgustado. Este es un recurso que tampoco es lindo, pero bueno, sirve a veces cuando hay ofensas, agresiones, maltrato a los papás, para que el niño aprenda que no puede ir por la vida maltratando a la gente y que no pase nada. El siguiente es el tiempo fuera, que es lo que antes se conocía como el rincón, ya no es el rincón, y es un espacio en algún lado donde yo voy a extraer al niño de la situación de conflicto y lo voy a dejar ahí temporalmente, generalmente esa razón de 1 minuto por año de vida, de más o menos hasta los 8 o 9 años, ya después de ahí puede hacerse un poquito más prolongado. El siguiente es el retiro de privilegios, es decir, castigarle cosas, cosas que el niño ya tiene y yo te voy a quitar, o cosas a las que iba a acceder y ya no va a acceder porque yo se las retiro por algún comportamiento inadecuado. El siguiente es el reforzamiento positivo. Casi todos los recursos son para corregir comportamientos negativos y aquí es al contrario, es reforzar comportamientos positivos, hacer bombo y platillo, fiesta y muchas cosas que el niño sienta que de verdad está recibiendo atención positiva a través de comportamientos deseables. Y el último es una estrategia que le llamo yo la estrategia del pasaporte. Es decir, es una estrategia en donde te solicito un requisito previo antes de que tú puedas acceder a algo. El ejemplo típico es el pasaporte para que tú veas la televisión, es que hagas la tarea en tiempo y forma. El requisito para que puedas comer algo a lo mejor a media tarde es que hayas comido en tiempo y forma. El requisito para que te puedas dormir un poco más tarde es que mañana que te levantes bien y de buenas, ¿no? Y así vamos poniendo requisitos que le van permitiendo al niño ir avanzando en las cosas. Entonces, estas son estrategias de modificación de conducta que nos van a poder llevar a lograr que nuestro hijo haga pues aquello que le estamos pidiendo que haga. ¿Ok? Como verán, aquí pues tenemos
ya una serie de lineamientos que nos permitan poner límites. Es mucho más complejo de lo que he dicho, pero bueno, les di una pequeña probada de todo lo que son los límites y sé que hay mucho por hablar, sé que hay muchas cuestiones que faltan, pero bueno, tenemos un tiempo muy limitado. Una de las cosas que me habían pedido es que yo iba a leer ahorita las preguntas que, bueno, se compactaron para poderlas responder, pero estoy viendo en este momento que tengo un problema con el chat. Veo unas letras de este tamaño en la pantalla y por lo tanto no alcanzo a leer cómo dicen las preguntas. ¿Qué hace? A ver si alguien que tenga acceso a las preguntas me pudiera ayudar, porque no veo casi una letra por renglón. ¿Qué pasa cuando no uno de los papás es permisivo y el otro estricto? ¿Cómo lograr eh, no perder autoridad ambas partes? Ok, perdónenme. Miren, esto es algo súper común. Es obvio que lo indicado sería pues, que se pusieran de acuerdo, que lograran llegar a un equilibrio entre uno y otro, pero esto realmente es muy difícil. Para ello hay 4 estrategias rapidísimas. Una, invitar a la persona a ponerse de acuerdo conmigo, porque no estamos peleados con el amor, sino queremos formar a nuestros hijos de maneras correctas. Invitarlo a ponernos de acuerdo. 2, es pedirle por lo menos que si no me va a ayudar, no me estorbe, y es decir, no me contradiga y no pase por encima de mis instrucciones y mis órdenes. 3, es que le llegue a su rollo y tú hagas lo tuyo. Entiendo que esto es muy difícil y muy complicado, pero a veces hay que hacerlo. Que a su papá no le haga caso, pero que a mí sí me haga caso, ni modo. El niño tendrá que aprender con quién sí, con quién no. Y el cuarto, pues es tal vez restringir un poco la presencia de esa persona. Es obvio que si es su papá, pues no lo vas a poder hacer. Una pregunta más. ¿Qué puedo hacer con mi hija si ya creció con esta manera? Aún, aún es pequeña. Pues hay que meterle límites. O sea, meter límites nunca es tarde, nunca, nunca es tarde. Lo que sí es una realidad es que mientras más chico sea la persona, más el hijo, la labor es mucho más preventiva que correctiva. Vamos a prevenir muchísimo y a corregir muy poco. Conforme más tiempo pase, vamos a corregir mucho más de lo que vamos a prevenir. ¿Sí? Eh, Dice alguna otra. Diana. Ok. ¿Cómo se le hace cuando existe la convivencia de niños que niños les ponen límites y a otros no? Perdónenme, es que literal tengo una letra o dos por renglón y entonces me hace un chorizo hacia abajo. Doctor, perdón, se las van a leer de tal manera que no se escuche en la transmisión y sí las escuche usted, ¿vale? Ok. Ok, gracias. Los niños tienen que aprender eh, en dónde sí y en dónde no. O sea, yo puedo tener un compañero que lo dejan hacer lo que se le pegue la gana y eso no implica que a mí me van a dejar hacer lo que se le pegue la gana. Los papás que sí ponen límites tendrán una dificultad mayor porque este niño va a querer imitar al otro. Pero bueno, pues no porque lo quiera imitar lo vamos a permitir, no porque quiera ser como el otro lo vamos a permitir. Tendremos que trabajar más duro, más arduamente y a veces pues restringir de manera clara y directa la presencia de ese chavo o de esa persona que los está pues mal influenciando. Pero pues tenemos que enseñar a nuestros hijos a convivir con malas influencias sin que se dejen mal influenciar.
Siguiente, por favor. Indiscutiblemente sí. Y no solo eso, te voy a poner algo todavía peor. La mayor cantidad de niños buleados son los niños consentidos, los niños sobreprotegidos. Cuando nosotros analizamos a los niños buleados, la mayoría de ellos son niños que son sobreprotegidos y son niños consentidos. ¿Por qué? Por algo muy simple. En mi casa el mundo gira alrededor de mí y yo soy el rey. Yo salgo allá, pienso que también el mundo va a girar en torno a mí y yo voy a ser el rey. Resulta que ni gira en torno a mí, ni soy el rey. No sé comportarme, no sé defenderme, no sé cómo actuar ante las agresiones y entonces me vuelvo presa fácil para ser buleado y molestado. Entonces, el No consentimiento sabe a qué le es está respondiendo. Entonces, ¿a partir de cuándo, cómo se hace cuando existe la convivencia? Eh, eh, doctor dice, ¿cómo se le hace cuando existe la convivencia de niños que les ponen límites y a otros no? Creo que sí ya la contestamos, ya ¿no? la contesté, sí. Ok. Es malo, no. Si considero a mi hijo tiene la, si consiento a mi hijo tiene la probabilidad de ser voluntarioso. Ya lo contesté ¿Eh? también. Es malo ser sobreprotectores con nuestros hijos, es la que acaba de contestar, ¿verdad? Así es. Pues bueno, son todas las preguntas que tendríamos por el momento, doctor. Perfecto. Bueno, pues como verán, es un tema increíblemente extenso. Me encantaría poderme extender todo lo que sea, pero bueno, estos lives son limitados de tiempo. Si alguien está interesado, con muchísimo gusto, está mi libro Límites y Berrinches. Ahí todo lo que acabo de decir y mucho más aparece en este libro. Este libro he dado yo en llamarle la guía, el ABC para saber ponerle límites a los hijos. Está agotado en todos lados, pero si quieren yo tengo en el consultorio y pueden hacerse, se los hacemos llegar o a fin de cuentas pueden venir aquí a la colonia Nápoles donde tengo mi consultorio a adquirirlo porque generalmente está agotado en todos lados. Doctor, si nos puede dar la dirección para, o algún número telefónico para que Les doy el pueda. WhatsApp, creo que el WhatsApp es lo correcto, es el 55 27 16 38 47. 55 27 16 38 47. Ese es el teléfono del consultorio, pero pueden también seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como psicólogo Juan Pablo Arredondo y también estoy en Tuning, perdón, en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo y ya más recientemente estoy en Spotify como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Si gusta despedirse de su audiencia. Con muchísimo gusto, fue un placer estar aquí. Recuerden, esta es una frase que me gusta repetir mucho, es que los límites y el amor no están peleados. De hecho, tan no están peleados que ponerle límites a los hijos es un profundo acto de amor. ¿Por qué? Porque los preparamos para la vida. Quiéralos mucho, pero pónganles límites. Se van a evitar ustedes y a sus hijos muchísimos problemas.